Hola, el día de hoy vamos a trabajar el tema de analogías aplicado en matemáticas. Primero que todo veamos brevemente qué sería una analogía. En general, este mapa conceptual muestra que las analogías comparan o relacionan diferentes seres, objetos o conceptos a través de la razón, y a través de ellas se señalan características generales o particulares de esos seres o esos objetos. Básicamente se razona respecto a semejanzas y diferencias que tienen esos seres, objetos o conceptos. Posibilitan la inducción para concluir que si hay una o dos semejanzas entre dos ideas o cosas, pueden haber muchas más semejanzas. Bueno, este mapa conceptual muestra como las aplicaciones que tienen los mapas conceptuales a los diferentes campos, y me voy a remitir antes de ingresar a la matemática al tipo de relaciones que se desarrollan con las analogías. Básicamente son las siguientes que señalo aquí: la sinonimia, conceptos que son sinónimos unos de otros; la antonimia, conceptos o personas, seres, objetos que son antónimos, es decir, que son opuestos; la relación entre parte y todo, entre una cosa que forma parte de algo y ese algo que es el todo; la relación sujeto-función. Podemos tener varios tipos de relaciones entre sujetos y funciones: sujeto y medio, relación producto-procesado, relación causa-efecto, relación objeto-medio, relación cogenérica, relación contigüidad, atributo, relación instrumento-procesor. En fin, es un tipo de relaciones que hay entre seres, objetos, y el aprendizaje a través de analogías pues ayuda mucho a desplazarse uno en diferentes campos del conocimiento y relacionar unos y otros de manera interdisciplinaria. Bueno, hoy no vamos a profundizar en ninguno de estos aspectos de la interdisciplinaria, pero sí debo comentar que uno puede pasarse de un campo, por decir algo de aquí, de la sociología, ¿sí?, hacer analogías dentro de la sociología, pero también podemos hacer que haya una relación entre esa disciplina que es la sociología digamos, la lingüística o el derecho u otras disciplinas, y esas relaciones las podemos hacer de manera análoga, con analogías. En el campo de las matemáticas vamos a entender la comparación como proporciones o razones. Entonces veamos un ejemplo de lo que sería matemáticas. Pues yo dejo aquí este mapa conceptual para que lo vayan leyendo, estudiando, analizando, profundizando, y se darán cuenta que en las diferentes disciplinas, los diferentes campos de conocimiento se hacen analogías, y estas ayudan muchísimo a los procesos de aprendizaje y a los procesos de construcción de nuevos conocimientos. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos que vamos a repartirnos dulces entre tres personas. Aquí tengo dulces para A, dulces para B, dulces para C. Y en ese reparto de dulces, ese primer reparto que estoy presentando, muestro que hay tres dulces para A, tres dulces para B y tres dulces para C. Lo estoy mostrando de manera numérica, pero he recurrido también a una forma que es, a través de la simbología de la geometría, mostrar cómo a través de un triángulo se puede analizar la distribución de dulces para las tres personas. Este triángulo, esta gráfica la hice utilizando este concepto, este icono insertar, aquí donde dice otros,
radial, y esa fue la que utilicé. Entonces, estas diferentes formas de representación, tanto numérica como geométrica, pueden ser en sí mismas analogías que relacionan partes y todos. Entonces, tenemos un todo que es un triángulo, y ese triángulo está distribuyendo entre tres personas unos bienes, en este caso unos dulces. Entonces, está mostrando la representación del triángulo, que es equilátero, está mostrando una distribución equitativa de esos bienes entre las personas. Entonces, estoy hablando de matemáticas, pero también estoy hablando de distribución de bienes, que es un tema que se utiliza en la economía. Entonces, ese reparto, hay unas analogías y unas relaciones que uno puede hacer entre unas cosas y otras, y generar mejores procesos de aprendizaje respecto a, o a la matemática, o a la economía, o al campo en el que uno se encuentre, o las dos cosas a la vez. Entonces, cuando algo es equilátero, cuando un triángulo es equilátero, que significa igual, está diciendo que se repartió de igual manera entre las tres personas los dulces existentes. Todos son 9 dulces, sería el total. Todo. Ese todo se repartió entre tres personas y a cada uno le corresponde la misma cantidad. Bien, ¿qué pasa si modificamos estas cifras del lado izquierdo aquí en la 4? Y vamos a hacer una distribución menos equitativa. Entonces vamos a decir que a la persona A le vamos a dar 2 dulces, a la persona B le vamos a dar 3 dulces, y a C le vamos a dar 4 dulces. Si vieron que se cambió la forma del triángulo, el triángulo, por ejemplo, puede verse aquí, el otro está en radial, aquí relleno, para que lo diferenciemos. Entonces se observa un triángulo que ya no muestra equitativamente una distribución, sino hay una inequidad. Esto en economía pues tiene un significado importante de por qué habría una inequidad entre tres personas, cuáles son las razones por las cuales hay esa inequidad. Entonces comenzaríamos a entrar en otros campos, en la economía, o en el campo de la salud si se quiere, y en otros ir verificando si esa inequidad es razonable o no es razonable, y si hay que buscar alguna equidad o no. Bueno, volviendo aquí a la variación, vemos que las tres personas reciben cada uno una cantidad distinta. Entonces, entre los tres forman geométricamente un triángulo que tiene tres lados diferentes. El triángulo que se denomina escaleno. Ya no es equilátero como el anterior, sino es un triángulo escaleno. Un triángulo isósceles es el que trae dos lados iguales. Entonces podríamos decir que si A recibe 2, B recibe 2 y C recibe 5, estamos hablando de un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces las tres posibilidades que hay de distribución de los bienes entre los dulces, en este caso entre las tres personas, son o que sea equitativo, que es equilátero, o que sea dos personas reciben lo mismo y uno no, que sería isósceles, y la otra que es que los tres reciban cantidades diferentes, que sería un triángulo escaleno. Entonces ahí hay, dentro de las tres posibilidades de distribución, pues una gran cantidad de combinaciones de números que nos da un total de 9. Entonces estamos haciendo analogías entre diferentes triángulos y las diferentes distribuciones de esos bienes que se están repartiendo allí. Pero continuamos. Aquí muestro ahora una distribución
para una familia de bienes, y también hay que distribuir 9 bienes, pero en esta oportunidad entre 3 familias, y cada una recibe 3 bienes. Entonces tenemos otra vez el mismo triángulo que es equilátero, que tiene 3 familias que reciben en total 9 bienes. Entonces vemos en el caso de familias, cuando hay 4 familias, hay una relación entre las 4 familias y en la geometría con la forma de representación que es el cuadrado. En este caso porque las 4 personas reciben la misma cantidad y se puede observar que hay un cuadrado allí. En el caso de que una de las 4 familias reciba cantidad distinta, pues estaremos hablando de otro tipo de figura de 4 lados. En este caso estamos hablando de 12 cosas que vamos a repartir, pero vamos a darle a los 4, 3, 7, 4, 11 y ahora. Entonces, es otra figura de 4 lados, ya no es un cuadrado. Nuevamente la explicación de cuáles son las razones por las cuales se distribuyó un bien o determinadas, bueno, servicios, lo que sea en economía, entre familias de diferente manera. Bueno, aquí veamos otro. Estamos hablando de 5 familias. En este ejemplo hay una distribución equitativa. 3 unidades se lleva a cada familia y se forma un pentágono, una figura de 5 lados. Y se entiende que esto es pentágono, pues, como es un pentágono regular, uno de los polígonos regulares, porque todos sus lados y ángulos son iguales. Pero si vamos a distribuir esto nuevamente, estos 15, de manera inequitativa, entonces por ejemplo acá 2, 4, 6 y 3, 9, 12 y 15. Ese es otro pentágono, pero ya no es un pentágono regular porque no tiene las formas iguales, no tiene los lados iguales, sino que es un pentágono irregular en el cual 3 lados son iguales y 2 son desiguales. Cualquier lado donde haya un solo lado desigual ya deja de ser un pentágono regular. Entonces se observa la distribución inequitativa para las diferentes familias de estos bienes. Aquí tenemos una figura de 6 lados, un hexágono. En este caso todas las familias reciben de a 3 unidades cada uno, es un hexágono regular, figura de 6 lados. Nuevamente le podemos cambiar alguna cantidad a algunos y mostrar un hexágono pues ya de tipo irregular, que no estamos acostumbrados a verlo y a trabajarlo mucho quizás en matemáticas, pero que en la vida real sí hay muchas irregularidades desde donde quiera, desde cualquier disciplina que se le vea, lo que tiene que ver con el ser humano y con los objetos realmente tiene muchas irregularidades. Por ejemplo, en el campo de la salud y quiere mirar el peso de las personas de acuerdo con su estatura, entonces, por decir algo, unas pueden pesar más que otras y difícilmente va a encontrar 2 personas que midan igual y que pesen igual. Lo más seguro es que seamos todos diferentes y pesemos diferente. Y que el peso tiene que relación con los alimentos, tiene relación con otras variables que afectan o benefician la salud, y todo ello se comporta de manera irregular, no es constante como quisiera pensarse. Aquí tenemos otra, una figura de 11 lados, un decágono, y está regular, es un decágono regular. Entonces, recordándoles, ustedes pueden cambiar los valores allí
tipo de gráfico, por ejemplo ¿sí? Y bueno, le pueden hacer cositas, cambiar colores, cambiar formas, etcétera. Entonces se observa como esa figura de 11 lados iguales se llama un decágono regular. Y en efecto pues puede uno cambiar, vamos a cambiar exageradamente un lado, vamos a ver que este tiene 6, entonces le quité, algo, y esto de 2. Un reparto para 11 familias, a todos les correspondía a 3 unidades, pero se quedaron las familias 4, 5 y 6, quedaron recibiendo solo 2 unidades, y la familia 3 se llevó las 3 de ellos, una de cada una, quedó con 6. Entonces ahí se observa una distribución inequitativa de unos bienes en los cuales 11 familias tenían que recibir ya 3 unidades cada una, pero la familia 3 se llevó 6 unidades, quitándole a las familias 4, 5 y 6 de una unidad cada una. Entonces ahí se ve la familia 2, la familia 4 y la familia 4, la familia 5 y la familia 6 con menos cantidad. Bueno, así sucesivamente podemos hacer figuras geométricas para n cantidad de lados, es decir, para n cantidad de personas o familias esa distribución. Aquí hacemos un último ejemplo. Aquí muestro que hay una familia, 2 familias, 3 familias, y llego aquí y doy la vuelta hasta 35 familias. Es una figura de 35 lados. Ese nombre si no lo sé, es más difícil de determinar cuál es el nombre de una figura de 35 lados. No es muy usual hablar de ella, pero sí podemos saber, ponerlo en matemáticas, pero sí podemos saber que 35 sí en muchos aspectos de la vida tiene significado. El número 35, o sea, 35 lados sí puede ser para muchas cosas que se nos pasen por la mente, a las cuales hay que distribuir 35. Cualquier todo que usted quiera distribuir en 35 partes, estamos hablando de formar una figura, en este caso geométrica plana, y puede ser regular o irregular, y podemos cambiar cualquiera de sus valores. Vamos a cambiar aquí las familias primeras, 2, 2, 2, 2, 2, y de pronto a las siguientes les ponemos eso que le quitamos a las anteriores, algo así. Entonces esa es una figura también de 35 lados, una figura geométrica de 35 lados, pero es una figura geométrica irregular. Entonces, espero que les sirva esta presentación para observar cómo a través de la geometría hacemos cosas semejantes a la economía o la distribución de bienes y servicios en familias y en personas, y más adelante profundizaremos en algunos de estos temas. Muchas gracias.